Hay algo que has sentido, pero nunca has sabido explicar. No fue una palabra. No fue un gesto claro. Fue una mirada. Una de esas que te atraviesan y te dejan pensando demasiado tiempo. No todas las miradas son iguales. Algunas pasan desapercibidas. Otras se quedan contigo. Y hay unas que parecen decir algo sin abrir la boca. Esas son las que confunden. Las que generan duda. Las que no puedes ignorar. Porque cuando una mujer te mira de cierta forma, no es casualidad. Pero tampoco es tan obvio como crees. Y ahí es donde la mayoría falla. Porque interpreta mal, o peor aún, no interpreta nada. Desde pequeño te enseñaron a escuchar palabras. Pero nunca a leer silencios. Nunca a entender lo que no se dice. Y ahí, justo ahí, es donde ocurre lo realmente importante. Una mirada no es solo contacto visual. Es una descarga emocional comprimida. Es información pura, sin filtro social. Y cuando sabes leerla, entiendes más que con 1000 conversaciones. El problema es que nadie te explicó esto. Nadie te dijo que una mirada puede revelar deseo, duda, miedo, o interés real. Y por eso, has ignorado señales que estaban frente a ti. O peor, has creído que eran señales cuando no lo eran. Y eso te ha hecho actuar mal. Hablar de más. Mostrar necesidad. Y perder algo que ni siquiera sabías que tenías. Porque la verdad es incómoda, la atracción no empieza con palabras. Empieza con cómo te miran. Y más importante aún, con cuánto tiempo sostienen esa mirada. Cuando una mujer siente algo, su mente puede ocultarlo. Pero su mirada, casi nunca. Porque ahí no hay tiempo para pensar. Solo hay reacción. Instinto. Verdad sin editar. Y si no sabes identificar eso, estás jugando a ciegas. Ahora, hay un tipo de mirada que lo cambia todo. No es intensa al principio. No es evidente. Es sutil. Pero tiene algo raro, algo que hace que vuelvas a mirar. Es esa mirada que aparece, desaparece, y vuelve. No se queda fija. Pero tampoco se pierde. Es como si estuviera probando algo, como si estuviera midiendo tu reacción. Ahí es donde muchos cometen el primer error. Creen que fue coincidencia. Que fue casual. Pero no lo fue. Porque nadie mira dos veces, sin razón. Cuando alguien no siente nada, su mirada es neutra. No vuelve. No insiste. No regresa. Pero cuando hay interés, hay repetición. Y la repetición nunca es accidental. Ahora piensa en esto, ¿cuántas veces has sentido que alguien te mira, y cuando volteas, ya no? Eso no es imaginación. Es percepción. Es tu cerebro captando algo antes de confirmarlo. Y en ese momento, ya pasó algo. Porque esa microinteracción, ese segundo, ya generó tensión. Ya creó una conexión invisible. Y si no la entiendes, la pierdes sin darte cuenta. La segunda mirada es más peligrosa. Porque ya no es curiosidad. Es intención. Es cuando ella sabe que tú ya la viste, y aún así, vuelve a mirarte. Ahí ya no hay duda. Ahí hay un mensaje. Pero no es un mensaje directo. Es una invitación, a ver si eres capaz de entenderlo. Y la mayoría falla aquí. Porque se pone nervioso. Porque baja la mirada. Porque rompe el momento. Y sin saberlo, apaga lo que estaba empezando. Porque una mirada sostenida no es cómoda. No está diseñada para serlo. Está diseñada para generar tensión. Y la tensión es el inicio de la atracción. Pero hay algo más profundo. No se trata solo de cuánto te mira. Se trata de cómo lo hace. Porque no es lo mismo una mirada rápida, que una mirada que se queda medio segundo más de lo normal. Ese medio segundo, lo cambia todo. Es ahí donde se rompe la lógica social. Es ahí donde deja de ser educación, y empieza a ser interés. Y si no lo detectas, simplemente lo pierdes. Ahora presta atención a esto. Cuando una mujer te desea, no te mira como mira a los demás. Hay un microcambio.
Algo casi imperceptible. Pero está ahí. Y si lo ves una vez, ya no puedes dejar de verlo. Su mirada se suaviza, pero al mismo tiempo se enfoca. Es una combinación extraña. Como si estuviera relajada, pero atenta. Como si estuviera presente, pero evaluando. Y ahí es donde empieza el verdadero juego. Porque esa mirada no es para todos. Es selectiva. Es dirigida. Y cuando te toca a ti, significa algo. Pero no significa lo que crees. Porque aquí viene la parte que nadie te dice, que una mujer te mire así, no significa que quiere que actúes de inmediato. Significa que quiere ver si eres capaz de sostenerlo. De no romperlo. De no precipitarte. Porque el verdadero filtro no es si le gustas. Es como reaccionas cuando te mira. Y si reaccionas mal, todo desaparece. Sigues creyendo que todo se trata de lo que dices, pero no. Lo que realmente decide si avanzas o no, ocurre antes. En ese instante donde no hablas. Donde solo miras. Y donde todo se define sin palabras. Cuando sostienes la mirada, estás diciendo algo. Pero no con tu boca. Lo haces con tu presencia. Con tu seguridad. Con tu capacidad de no huir. Y eso, es lo que ella está midiendo en silencio. Porque una mirada no es solo una señal. Es una prueba. Una prueba invisible donde ella observa si te incomodas, si dudas o si te mantienes firme. Y tu reacción, es la respuesta que ella necesita. Si apartas la mirada rápido, ella entiende inseguridad. Si la sostienes demasiado, entiende presión. Pero si sabes mantener el equilibrio, generas algo más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. Ese equilibrio es raro. No se aprende hablando. Se aprende sintiendo. Es saber cuándo sostener y cuándo soltar. Es leer el momento. Es entender que no todo se trata de dominar, sino de conectar. Ahora, hay otro tipo de mirada que casi nadie entiende. Es la mirada que aparece cuando ella cree que no la ves. Esa es la más honesta. La más peligrosa. Porque ahí no hay filtro social. Es cuando te observa sin defenderse. Sin pensar. Sin actuar. Y si logras captar ese momento, entiendes todo. Porque ahí no hay juego. Ahí solo hay verdad pura. Pero aquí viene el problema. La mayoría nunca ve esa mirada. Porque está demasiado ocupado tratando de impresionar. Tratando de hablar. Tratando de hacer algo. Y en ese intento, pierde lo que ya estaba pasando. Porque la atracción no se fuerza. Se detecta. Se reconoce. Se responde. Y si no sabes verla, no importa qué digas después. Ya perdiste la ventaja antes de empezar. Hay una señal clave. Cuando una mujer mantiene contacto visual mientras sonríe ligeramente, pero baja la mirada después, no es timidez. Es descarga emocional. Es su forma de manejar lo que siente. Ese gesto es breve. Pero poderoso. Es como si su mente dijera, cuidado, mientras su cuerpo dice, acércate. Y ahí es donde tú decides qué hacer con esa información. Si no entiendes eso, puedes arruinarlo. Porque muchos interpretan esa sonrisa como permiso inmediato. Y actúan rápido. Demasiado rápido. Sin entender que ese momento no es una invitación, es una evaluación. Ella no quiere que avances de golpe. Quiere ver si tienes control. Si puedes sostener la tensión sin romperla. Si eres capaz de no precipitarte cuando todo parece fácil. Y aquí es donde empieza el verdadero dominio. Porque cuando tú no reaccionas de forma impulsiva, generas algo raro. Algo que pocas personas logran. Generas curiosidad. Y la curiosidad mantiene viva la atracción. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que una mujer te miraba diferente, pero no hiciste nada? No porque no quisieras. Sino porque no estabas seguro. Porque dudaste de lo que viste. Y en esa duda, perdiste el momento. Porque las miradas no esperan. No se repiten igual. Son ventanas cortas.
Instantes donde todo puede empezar o desaparecer sin dejar rastro. Y eso es lo que nadie te dijo. Que la atracción silenciosa es frágil. No porque sea débil, sino porque depende de precisión. De saber leer y responder en el momento exacto. No antes. No después. Porque si te adelantas, rompes la tensión. Y si te retrasas, la dejas morir. Y en ambos casos, pierdes sin entender por qué. Ahora hay algo aún más profundo. La mirada también revela interés selectivo. Porque ella no mira igual a todos. Aunque parezca amable. Aunque parezca social. Siempre hay una diferencia sutil. Y esa diferencia, eres tú quien debe detectarla. Puede ser la duración. Puede ser la intensidad. Puede ser la frecuencia. Pero siempre hay un patrón. Y cuando lo ves, todo empieza a tener sentido. Porque ya no estás adivinando. Estás leyendo. Y cuando empiezas a leer, dejas de perseguir. Dejas de forzar. Empiezas a responder. Y eso cambia completamente cómo te perciben. Porque ya no eres uno más. Eres alguien que entiende lo que otros no ven. Y eso, se nota. Se nota en tu calma. En tu forma de mirar. En tu forma de no reaccionar de más. Y esa diferencia, genera algo que no se puede fingir. Respeto silencioso. Y el respeto, es la base de todo. Porque una mujer puede sentirse atraída, pero si no percibe control en ti, se aleja. No por falta de interés. Sino por protección. Y eso es lo que la mayoría no entiende. Que no pierde porque no le gustaba. Pierde porque no supo sostener la tensión que ya existía. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás mirando, o solo estás viendo? Porque ver es automático. Pero mirar, es intención. Es presencia. Es estar realmente ahí. Y eso cambia todo. Cuando tú miras con intención, ella lo siente. No sabe explicarlo. Pero lo percibe. Y en ese momento, ocurre algo que no depende de palabras. Algo que no se puede fingir. Conexión real. Pero esa conexión no se construye hablando más. Se construye entendiendo mejor. Leyendo lo invisible. Respetando el ritmo. Y no rompiendo lo que aún no se ha dicho. Porque lo más fuerte, nunca se dice. Se siente. Y si sabes reconocerlo, tienes ventaja. Pero si lo ignoras, seguirá pasando frente a ti, sin que nunca lo aproveches. Y entonces seguirás pensando que todo es cuestión de suerte, cuando en realidad, siempre fue cuestión de percepción. Y ahora que lo sabes, ya no puedes dejar de verlo. Y ahora ocurre algo que no esperabas. Empiezas a notar miradas donde antes no había nada. No porque aparecieron de repente, sino porque ahora sabes observar. Y eso cambia completamente tu realidad. Porque cuando desarrollas esta habilidad, el mundo social deja de ser ruido. Se vuelve claro. Empiezas a distinguir interés real de simple cortesía. Y eso, evita errores que antes repetías sin darte cuenta. Ya no confundes una sonrisa amable con atracción. Ya no interpretas mal una mirada neutra. Ahora sabes cuándo hay intención, y cuándo solo hay educación. Y esa diferencia, te ahorra frustración. Pero también te da poder. Porque cuando entiendes lo que otros ignoran, puedes actuar con precisión. Sin ansiedad. Sin presión. Sin necesidad de forzar nada. Solo respondes, en el momento correcto. Y eso, es lo que crea ventaja real. Ahora hay una mirada que pocos logran sostener. Es la mirada tranquila. Sin tensión. Sin miedo. Sin necesidad de demostrar nada. Solo presencia. Y esa, es la más poderosa de todas. Porque no busca aprobación. Y cuando no buscas aprobación, algo cambia. La dinámica se invierte. Ya no eres tú quien intenta gustar. Es ella quien empieza a preguntarse por qué no reaccionas como los demás. Y ahí, la curiosidad crece. Porque lo normal es que alguien reaccione. Que se acelere. Que rompa el momento.
Pero tú no. Tú te mantienes. Y eso crea una tensión diferente. Más profunda. Más difícil de ignorar. Esa tensión no es evidente. No es explosiva. Es silenciosa. Pero se queda. Se acumula. Y poco a poco, genera algo que no se puede fabricar, interés sostenido. Ahora presta atención a este detalle. Cuando una mujer mantiene la mirada, pero no sonríe de inmediato, no significa desinterés. Significa que está evaluando. Está leyendo tu reacción antes de mostrar la suya. Ese pequeño retraso es clave. Porque ahí es donde muchos fallan. Interpretan esa neutralidad como rechazo. Y se retiran. Se cierran. Se desconectan. Sin saber que, estaban a punto de generar algo más. Porque la atracción no siempre empieza cálida. A veces empieza fría. Controlada. Medida. Y si no sabes sostener ese inicio, nunca llegas a la parte donde realmente conecta. Ahora imagina esto. Dos personas se miran. Ninguna habla. Pero ambas sienten algo. Una decide romper el momento con nervios. La otra lo percibe, y se cierra. Todo terminó, sin empezar. Eso pasa más veces de las que crees. No por falta de interés, sino por falta de lectura. Por no entender que ese silencio, ya era comunicación. Que esa pausa, ya era interacción. Y cuando rompes eso mal, no hay segunda oportunidad igual. Porque las miradas no son infinitas. No se repiten con la misma intensidad. No vuelven con la misma energía. Son momentos únicos. Y si no los sabes manejar, desaparecen. Ahora hay algo más que debes entender. No todas las miradas significan lo mismo. Algunas son curiosidad. Otras son atracción. Otras son simple análisis. Y tu trabajo es diferenciar. Porque si reaccionas igual a todas, fallas. Reaccionar de más a una mirada neutra, te hace ver necesitado. No reaccionar a una mirada intensa, te hace perder la oportunidad. Y en ambos casos, pierdes control. El control no es dominar. Es entender. Es saber qué está pasando sin necesidad de preguntar. Es leer el contexto. Es sentir el momento. Y actuar acorde, sin exagerar. Eso es lo que separa al que intenta, del que conecta. Porque uno busca señales desesperadamente. El otro, las reconoce cuando aparecen. Y esa diferencia, cambia todo. Ahora te voy a decir algo directo. No necesitas hablar mejor. Necesitas observar mejor. Porque la mayoría de las respuestas que buscas, ya están frente a ti. Solo que no las estabas viendo. Y eso, es lo que cambia a partir de ahora. Porque una vez que entiendes esto, ya no vuelves atrás. Ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes fingir que no lo viste. Tu mente empieza a conectar patrones. Empiezas a anticipar. Empiezas a sentir antes de confirmar. Y eso, te da ventaja. No porque controles a otros, sino porque te controlas a ti. Y el autocontrol, es lo que más se percibe. Más que las palabras. Más que la apariencia. Más que cualquier técnica. Es la forma en la que te mantienes, cuando hay tensión. Y eso, se ve en tu mirada. Porque al final, todo vuelve al inicio. No es lo que dices. No es lo que haces. Es cómo miras. Y cómo respondes cuando te miran. Ahí empieza todo. Y ahí, también puede terminar. Porque una mirada puede abrir una historia, o cerrarla antes de empezar. Puede acercarte, o alejarte sin explicación. Y la diferencia, está en si sabes leerla. Ahora ya lo sabes. Ya no es intuición. Ya no es suerte. Es percepción. Es presencia. Es entender lo que otros ignoran, y usarlo sin hacer ruido. Porque lo más fuerte, nunca es evidente. Es silencioso. Y las miradas, siempre lo fueron. Y justo cuando crees que ya lo entendiste todo, aparece el último nivel. El más silencioso.
El que casi nadie percibe. Porque no se trata de verla a ella, se trata de sentir cómo te ve a ti. Porque cuando una mujer realmente te desea, su mirada no solo observa. Se queda. Se conecta. Y por un instante, deja de analizar. Solo está presente contigo en ese momento. Ese instante es corto. Pero suficiente. Ahí no hay dudas. No hay juego. No hay cálculo. Solo una conexión limpia, que si sabes sostener, cambia todo sin necesidad de una sola palabra. Pero si lo rompes, desaparece. Y no vuelve igual. Porque lo que ocurre en ese momento, no se puede repetir con intención. Es espontáneo. Es real. Y por eso, es tan poderoso como frágil. Ahora entiendes algo que antes no. No se trata de buscar miradas. Se trata de estar listo cuando aparezcan. De no forzar. De no perseguir. De simplemente, responder con precisión cuando sucede. Eso es dominio real. No controlas a la otra persona. Te controlas a ti. Tu reacción. Tu energía. Tu presencia. Y eso, es lo que hace que todo fluya sin esfuerzo. Porque la atracción no se crea. Se revela. Y las miradas, son la puerta. Ahora la pregunta ya no es si ella te mira. La pregunta es otra. ¿Sabes qué hacer cuando lo hace? Porque ahí, es donde todo se decide. En segundos. En silencios. En detalles que la mayoría nunca ve. Y tú ya no eres la mayoría. Ahora ves lo invisible. Lees lo que no se dice. Sientes lo que otros ignoran. Y eso, te cambia. Porque ya no reaccionas igual. Ya no dudas igual. Ya no pierdes momentos por no entenderlos. Ahora eliges. Ahora decides. Ahora sostienes lo que antes dejabas escapar. Y sin darte cuenta, todo empieza a moverse diferente a tu alrededor. Las miradas se vuelven más claras. Las señales más evidentes. Las conexiones más reales. No porque cambiaron ellas. Sino porque cambiaste tú. Porque dejaste de mirar por mirar, y empezaste a entender. Y cuando entiendes, ya no fuerzas nada. Solo dejas que pase. Y respondes cuando ocurre. Ese es el secreto que nadie te explicó. No está en hablar más. No está en hacer más. Está en percibir mejor. En estar presente. En no romper lo que apenas empieza. Porque lo más importante, nunca hace ruido. No avisa. No se anuncia. Simplemente aparece. En una mirada que no puedes ignorar. Y ahora sabes por qué.